Bioética, lo que no te enseñan en la universidad. Y si te lo enseñaron, no prestaste atención porque pensaste que era una materia de relleno. En este repaso se dará la construcción de valores, las diferencias entre ética, deontología, derecho y bioética, los principios de la bioética con la mnemotecnia para que te los aprendas, inicio de la vida, ética y sexualidad, y la ética de la investigación en los seres humanos. Construcción de valores. Los valores son la base de la bioética y hay que tener claro estos conceptos. Las humanidades médicas constituyen un campo interdisciplinario en el cual encontramos humanidades clásicas, sociales y artes. El objetivo es aplicarlas a la educación y a perfeccionar la práctica médica. La bioética estudia los valores morales. La diferencia entre ética y moral es que la ética va a estudiar a la moral. La moral, en dependencia de los valores o principios personales, determina qué es bueno y qué es malo. Los descubrimientos que nos hicieron humanos son la realidad y la libertad. En la realidad se diferenció lo sagrado de lo profano. Lo sagrado se relaciona con el poder, la eternidad, la libertad y las cuestiones de deidades. Por razones ideológicas religiosas, algunas personas lo ven como verdaderamente real. Lo profano, en cambio, es considerado contingente porque debe su existencia a otras fuerzas, inerte, mortal, irreal y perecedero. Definimos a la libertad como el poder que tenemos de elegir entre los distintos valores que se nos presentan. Cuando nos sentimos libres, elegimos y decidimos. Y cuando nos sentimos obligados a ser libres, tenemos que elegir y tenemos que decidir. La experiencia moral hace referencia a la conciencia que somos libres y responsables. Y la moral del individuo la podemos entender como el conjunto de factores capaces de orientar desde la propia conciencia los actos libres de cada individuo. Las concepciones de la conciencia son la facultad natural, la entidad sobrenatural, producto sociológico, resultado psicológico y la libertad para el manejo prudente. Los valores se los puede agrupar en 4 clases: los útiles, vitales, espirituales y religiosos. Y sus propiedades son bipolaridad, pluralidad, conflictividad, jerarquía, fortaleza, urgencia y tragedia. Es importante saber la diferencia de los términos. Primero, la ética. Consiste en llevar una mejor vida. Podemos definirla como el sistema que usamos para gestionar nuestra libertad. Ética cívica, definimos al conjunto mínimo de valores que todos los ciudadanos compartimos para poder vivir en convivencia y en paz. La virtud moral por excelencia es la prudencia, y el postulado para adoptar una ética plena indica que hay que abrir bien los ojos y abrir bien la sensibilidad. La deontología es la exposición de nuestras actitudes, mostrar lo correcto, lo que debería ser tanto a nivel público como privado. Apela a principios y a reglas éticas que guían nuestra conducta profesional. El derecho es considerado un instrumento de la política. El derecho objetivo es el conjunto de normas y leyes que rigen la convivencia social. Y el derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona para reclamar sobre ciertos actos. O sea, se trata de observar los derechos de las demás personas. Por ejemplo, cuando no se le paga el sueldo al personal de salud. El derecho objetivo indica que hay que pagar los servicios. Por eso hay contratos y demás normas que garantizan el pago a los profesionales. Y el derecho de los médicos, las enfermeras y demás personal a reclamar por ese sueldo que no se le ha pagado, ese sería el derecho subjetivo. Las guías definen a la bioética como una disciplina académica, también como un movimiento internacional y como un foro de debate público que analiza interdisciplinariamente los actuales problemas de la vida. También la presentan como el estudio de los problemas que genera el conocimiento científico y el avance tecnológico sobre la vida. ¿Cuál es la relación que tiene la ética y la libertad humana? Los seres humanos somos libres y precisamente por ese sentimiento de libertad necesitamos un sistema que direccione nuestras acciones y nuestras actitudes. Ese sistema es la ética. Muchas veces nos dejamos llevar por las pasiones. Si la gente hasta se mata por un partido de fútbol. La ética nos orienta hacia metas, logros y valores que preferimos. Somos nosotros los que elegimos. El derecho aplicado a la clínica. La capacidad de obrar legal o de derecho es un concepto jurídico. Y la capacidad de obrar de hecho, capacidad natural o competencia es un concepto clínico. La capacidad es graduada por un juez. Si el paciente no la tiene, estará incapacitado legalmente y no podrá ejercer la toma de decisiones. La competencia, en cambio, es una capacidad de hecho, por lo que va a depender del nivel de comprensión, razonamiento y la capacidad de decisión del paciente. Por eso se gradúa en dependencia a la situación del paciente y al tipo de decisión que se va a tomar. Los principios de la bioética. Fue Potter en 1970 quien introdujo la palabra bioética. Bio como conocimiento biológico y ética como conocimiento del sistema de valores. Recuerda que se lo presenta como un estudio que incluye varias disciplinas y van a estar enfocados a la solución de problemas que genera principalmente el conocimiento científico con el poder tecnológico sobre la vida. Se la considera la ética práctica aplicada a la biomedicina. Tiene 2 campos, la bioética clínica y la ética de la investigación. Y su utilidad científica es prevenir o corregir los riesgos o los daños que puedan causar el progreso tecnológico. Los antecedentes para que se propongan los principios de la bioética son en 1947 el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki en 1964 y el más importante que es el Informe Belmont en 1978 en los Estados Unidos. A partir de este informe, el Dr. Tom y el Dr. Childrens proponen los principios de la bioética en 1979. La mnemotecnia para que te aprendas los principios es: Ben tiene un auto justo, no mames. Ben de beneficencia, auto de autonomía o respeto a la autonomía,
justo de justicia y no mames de no maleficencia. Y ahí ya los tienes para que los recuerdes porque los preguntan textual. Saben dar opciones como no malicia o autonomacia. Esas marcan como incorrectas. Así, tal cual están en la mnemotecnia, esos son los correctos. El respeto a la autonomía cuando damos al paciente el derecho en la toma de decisiones. Debemos respetar a todo paciente que no quiere ser informado sobre su estado clínico. Y aún si son familiares directos, son los pacientes quienes indican a quién transmitir la información. Y no podemos ni siquiera transmitir la información del estado del paciente a los familiares directos, sin el consentimiento del paciente. Es el paciente quien decide a quién se le puede transmitir la información de su estado. Cuando se busca lograr el mejor interés por el paciente, se está aplicando la beneficencia. La no maleficencia, primum non nocere, la aplicamos al evaluar el balance de riesgo-beneficio y descartamos lo menos conveniente para el paciente. Y la justicia al gestionar los recursos en función de la eficiencia, que todo sea equitativo para los pacientes. Los comités de ética. Saber la diferencia entre los comités es importante porque lo preguntaron en el último examen. Los SEAS, Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria o Comité de Ética Asistencial, SEA, están encargados de asesorar en casos clínicos que tengan un dilema ético. También exploran las necesidades formativas de la bioética y asesoran a los pacientes y a los familiares que tengan algún conflicto con la asistencia sanitaria. Para lo que no tienen competencia es para el asesoramiento ético de los ensayos clínicos en los seres humanos, y eso fue pregunta de examen. Quienes revisan y autorizan la investigación en los seres humanos son los SEIS, los Comités de Ética para la Investigación Clínica, y también los Comités de Ética para la Investigación con Medicamentos, SEIN. El inicio de la vida está en el temario del examen, pero solo recuerda los puntos más importantes de las guías. Los principales métodos anticonceptivos son el preservativo, la cirugía de esterilización y los anticonceptivos orales. En el debate que se da por la educación sexual chocan dos posturas. La primera, que indica que la educación sexual debe servir al modelo tradicional, o sea, tener una sexualidad a su debido tiempo, una pareja estable y no descartar los fines reproductivos. La segunda propone que debe servir para evitar consecuencias indeseables de la sexualidad, como las ETS, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Estas dos posturas chocan porque sus ideales de cómo debe ser aplicada la práctica de la sexualidad es distinta. Las teorías y polémicas sobre el crecimiento demográfico. Las estimaciones del tamaño demográfico se basan a partir de perspectivas económicas y ecológicas. El postulado de limitación demográfica indica que seremos mayor cantidad de humanos si existe menor sostenibilidad y un menor funcionamiento del ecosistema. Hay principios éticos del control poblacional que son parecidos a los de la bioética. Respeto a la vida, libertad, bienestar, equidad y respeto a la verdad. En la reproducción asistida, las técnicas que más destacan son inseminación artificial, la inducción de ovulación, la fecundación in vitro, la selección de embriones, la transferencia intratubárica, la maternidad de alquiler y la clonación reproductiva. Los problemas éticos que surgen por estas técnicas son la comercialización, la donación y los problemas sociales. En la ética de los confines de la vida solamente abarca la discusión de qué o quién es un ser humano. Y esto ya va ligado más con el tema del aborto, porque también se cuestiona cuándo empieza y cuándo deja de existir una persona. Los estatutos del embrión que marcan las guías son científicos a partir de descubrimientos y evidencia científica, ontológicos por corrientes filosóficas, estatuto ético a partir de la moral, estatuto religioso a partir de creencias y el jurídico establecido por la ley. En la historia del aborto comenzó a ser accidental, pasó a ser provocado, luego condenado, después justificado y actualmente en varios países está siendo legalizado. Las posturas que se plantean en el debate sobre el aborto actualmente básicamente son tres: que nunca sea permitido, otras personas defienden que sea ampliamente disponible y otros apelan porque sea permisible solo en ciertas circunstancias. Entre los motivos para apoyarlo está salvar la vida de la madre, prevenir niños con malformaciones y evitar abortos clandestinos. Y los motivos en contra están en relación con los sentimientos morales, el valor de la vida humana, sobre todo los intereses de la vida humana embrionaria. Por último, la legislación y deontología profesional sobre el aborto dependerá de las leyes y estatutos de cada país. En Ecuador, por ejemplo, el COIP en el artículo 150 señala el aborto no punible. Y en España, en el artículo 2 de la Ley 2/2010, indican en el artículo 13 los requisitos comunes y en el artículo 14 la interrupción del embarazo a petición de la mujer. En la ética y en la sexualidad lo que resaltan las guías son las filosofías y la posición que tienen sobre el tema. Algunas dan mayor valor a las pasiones. El liberalismo defiende la importancia del consentimiento y la tolerancia de la diversidad sexual. Y según Kant, las personas no deben ser solamente medios, sino fines en sí mismos. La ética de la responsabilidad en este tema propone redimensionar la importancia de la sexualidad, respetar la dignidad humana y no tratar solamente como medios a los seres humanos, y establecer el sentido de responsabilidad hacia otras personas. La ética de la investigación en los seres humanos. Este tema es importante porque salieron preguntas en formas de casos clínicos. Lo más importante y lo que lo preguntaron textual es la diferencia entre los comités de éticas, que ya te lo sabes, y los puntos clave.
Los investigadores deben de respetar la voluntad de todas las personas al negarse a participar de un ensayo, especialmente respetar la voluntad de los menores. Y si los menores de edad participan en la investigación, es obligatorio que presenten el consentimiento de los padres. Los 7 requisitos para que un ensayo clínico sea ético son: el valor social o científico, donde se evalúa un tratamiento, intervención o teoría que se demuestre que mejora la salud, el bienestar o el conocimiento. La validez científica. Para tener una validez científica hay que postular una hipótesis clara y utilizar principios y métodos científicos que sean aceptados. Y para producir datos confiables y válidos se deben incluir técnicas estadísticas. La selección equitativa de los sujetos. Se hace cuidando de que no se seleccione a personas vulnerables para la investigación. Como investigadores no podemos dar el privilegio de beneficio a nadie. Y se debe intentar minimizar los riesgos de los pacientes para tener una razón riesgo-beneficio favorable. Los riesgos que asumen los participantes deben ser proporcionales a sus beneficios y a los que recibe la sociedad de los resultados de la investigación. En la evaluación independiente se evalúa el diseño del ensayo, la población y la razón riesgo-beneficio para las personas ajenas a la investigación. Para cumplir el consentimiento informado se debe informar de todo, de los propósitos de la investigación, de los riesgos potenciales, de los beneficios y de las alternativas. Las personas deben de comprender la información y tomar una decisión libre. Y el respeto a las personas que participan lo demostramos dando la posibilidad de salir de la investigación, protegiendo la privacidad de las personas mediante la confidencialidad, informando sobre los riesgos y beneficios que se descubran en el transcurso de la investigación, dándoles información sobre los resultados y vigilando continuamente su bienestar. Eso sería todo en este resumen. Hasta el próximo. Si es que hay próximo.